Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre en un estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos permite tener esta mañana. Pero hablemos con el Señor, por favor. Amén. Padre bendito, Dios mío, Señor, queremos pedirte, por favor, Dios mío, que tú nos ilumines, nos enseñes, nos ministres en tu palabra. Esta palabra escrita, Señor, se haga realidad en nosotros, Dios mío, porque necesitamos aprender de ti, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, nos encomendamos a ti. Te encomiendo a todos los que están viendo este video, a todos quienes escuchan, Señor, este audio, sea para bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén, amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, entramos en otro libro de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando las crónicas de los reyes. Hemos visto cómo los reyes han ido sucediendo al trono de Israel y de Judá, pero principalmente de Judá, donde hemos visto de que ya en el último capítulo de Segunda de Crónicas se nos habla de la deportación final del pueblo de Judá. Como consecuencia del pecado, como consecuencia de las faltas que a veces uno comete delante del Señor, ya sea por la idolatría, ya sea por apartarse del Señor, son las consecuencias que llevan a esto. ¿Qué es la deportación? La deportación es la expulsión, podemos decir, de las personas. Muchas personas hoy en día sufrimos esto, hermanos. No es que no nos pasa nada a la iglesia, sí nos pasa. Por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, muchas veces somos echados de las manos del Señor. No que Dios ya nos haya dicho, bueno, ya tú no eres salvo, no, sino que pagamos las consecuencias de nuestra falta de consagración, de búsqueda a Dios. Así también el pueblo fue deportado, fue echado. ¿No? Qué terrible es cuando a uno lo expulsan del país. Usted sabe que en nuestro medio muchas personas han sido echadas del país. ¿Por qué? Porque han tenido un mal antecedente, se han portado mal, o han hecho quizá política, han hecho tantas cosas malas al país, o han robado, o han engañado, o han mentido. Estas personas fueron expulsadas de nuestra nación Bolivia, ¿verdad? De la misma manera el pueblo de Judá en ese tiempo fue expulsado, fue deportado. ¿Y quiénes tuvieron que ver en esa expulsión? Los países vecinos. La gente que estaba afuera fueron los que aprisionaron, en otras palabras, al pueblo judío y fueron llevados a Babilonia. Después fueron llevados a Persia. Por eso es importante hablar del reino. El reino del pueblo de Israel había sido dividido, ¿verdad? El reino de Judá, dice, miren, les voy a hacer una lectura de un párrafo, dice, el reino de Judá comenzó cuando 10 tribus del norte se separaron de Roboam. Hacia el año 912 antes de Cristo, y duró hasta la caída de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. 50 años después, el rey Ciro de Persia permitió el retorno de los judíos. Y eso lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 12, 22, segunda de Reyes, y también en segunda de Crónicas, capítulo 11, 36. ¿Quiénes retornaron? Fueron Esdras, Nehemías. Estuvo formado por las tribus de Judá y Benjamín. Una sola dinastía ocupó todo el reino. Entonces, eso es lo que podemos entender cuando hablamos de la deportación. Por eso en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, hemos visto, hermanos, la decadencia del reino de Judá, como los distintos reyes, después de Sedequías,
Ezequías, como su descendencia, Manasés, hicieron lo malo. Todos los otros hicieron también lo malo. Solamente el reino de Manasés hizo lo malo, dice la palabra del Señor. Hizo lo malo delante de Dios. Hizo extraviarse Manasés a Judá. Luego sus descendientes. Amón, otro que hizo mal. Después de Amón también hicieron lo malo algunas otras personas. Y luego vino el reinado de Josías, donde Josías hizo volver al pueblo, hizo volver al pueblo de Judá hacia Dios. Pero después vinieron otros que cometieron. Después de Josías vino Joacás, que también cometió muchos errores. Y finalmente Joaquín, que fueron llevados cautivos, ¿no? Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y haciendo lectura de los últimos versículos del capítulo 36, dice: mas el primer año de Ciro, rey de Persia, ya los persas habían tomado ya no eran los babilonios, ya no era el reino de Nabucodonosor, sino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra que Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: miren, hermanos, Dios utilizó a Ciro. Dios tocó el corazón de este varón. Así dice: Ciro, rey de los persas. Jehová, miren, escuche eso. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y él suba. Él vuelva a Jerusalén. De esa manera es que después de la expulsión, después de la deportación, después que las personas fueron destituidas de Judá, se levantó este rey Ciro, rey de Persia. Empezó con este rey de Persia que las cosas cambiaron. Los persas eran un reino fuerte, un reino tremendo. A un principio dominaron todo. Los persas hicieron cosas terribles también, ¿no? Por eso yo creo, hermanos, de que es tiempo de que nosotros meditemos como iglesia. El Señor puede dejarnos puede soltarnos, porque hoy estamos en las manos de Dios. Miren, hoy el Señor nos está conduciendo. Dios Espíritu Santo nos guía, nos enseña la palabra, nos ministra. Estamos en las congregaciones cristianas, nos reunimos, pero de pronto como que ya no habría el interés, como que está pasando, ¿verdad? Este tiempo como que la gente ya, los hermanos como que no tuviesen el interés de congregarse, como que no estuviesen necesitados de Dios. De pronto dicen, no, prefieren excusarse con su trabajo, con sus actividades. Sí, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer tantas cosas. De esa manera. Entonces, miren, luego de esta expulsión, luego de esta actitud que ha tenido el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá principalmente, de sufrir y de ser votado en realidad, ya no tenían derecho. Cuando uno lo expulsan, ya no puede volver a su tierra. Vemos casos, ¿verdad? Hoy en día estamos escuchando las noticias en nuestro medio de que hay gente que ha hecho daño al país y cómo es tratada, ¿no? Tiene que ir a los juicios, tiene que ir a tantas cosas. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado de lo que estamos haciendo como hijos de Dios, como cristianos, cómo estamos comportándonos. Un día el Señor puede también tratarnos de esa manera y decir, bueno, quedas excluido, estarás al margen, caminarás solo, ya no tendrás la virtud de decir, el Señor está conmigo, porque estarás caminando de esa manera. A continuación vamos a estar estudiando el libro de Esdras. Es el primero de los libros escritos después del cautiverio.
Miren qué tremendo. Entre estos libros están Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué trata este libro? Relata, dice, el regreso a Palestina. Palestina es todo el territorio que es ocupado. Hoy en día está ocupado por Israel, está ocupado por las naciones vecinas. Todos ellos, por un decreto de Ciro y bajo la dirección de Zorobabel, que lo vamos a ver más adelante. ¿Quién era Zorobabel? Era un príncipe de la tribu de Judá, un príncipe del reino de Judá. Era un remanente judío que colocó los cimientos del templo. Miren, volvieron a reconstruir el templo, porque el templo había sido destruido completamente por Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Cómo había quedado? ¿En qué condiciones había quedado? Quizás Dios tocó el corazón de Ciro. Ellos no habían participado en la destrucción. Sí, había sido un reino poderoso en el tiempo de los persas, ¿no? Entonces, vemos todo esto. También vemos que el pueblo de los príncipes algunos prefirieron quedarse todavía en Babilonia, miren, se quedaron en Babilonia y Asiria, donde estaban prosperando. Hay gente que también está prosperando materialmente hoy en día y se olvida de Dios. Miren qué tremendo. Muchos príncipes, mucha gente se había quedado en Babilonia, se había quedado en Asiria. Asiria había sido aquella nación que había tomado a Israel, a las 10 tribus de Israel. Y Babilonia tomó, dice, a Judá, a la tribu de Benjamín. Se quedaron porque estaban prosperando materialmente. Estos libros tratan de los remanentes formados por aquellos que eran los únicos que tenían un corazón para Dios. Estos libros, Esdras, Nehemías, Esther, ya le decía Ageo, Zacarías, Malaquías, hablan de personas que tenían el corazón todavía con Dios. Así Dios también hoy en día va a tratar, hermanos. Antes de la venida del Señor, Dios ha de tratar así con el pueblo. Porque nuestro Señor vuelve pronto. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar como los otros reinos. Como las otras tribus de Israel que se quedaron. Hasta el día de hoy, Israel sigue todavía esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperan al Mesías. Este libro se divide en dos partes. Desde el decreto de Ciro hasta la dedicación del templo. Y dos, el ministerio de Esdras. Por eso es importante ver todo esto delante del Señor. Estos libros están íntimamente relacionados y tratan del mismo periodo. Esther, Nehemías, Esdras. ¿No? Estos libros nos hablan del regreso de Zorobabel. Qué importante es la reconstrucción del templo. ¿No? El tema principal de Esdras es la restauración. Cuando uno es deportado, cuando uno es expulsado del lugar, tiene que ser restaurado. ¿Cuánta gente que ha sido expulsada de Bolivia, por ejemplo, de nuestro país, para poder ser nuevamente un ciudadano, tiene que ser restaurado? Y tienen que venir los juicios y tantas cosas. Entonces es una comparación, podemos decir. Hablando de los reyes en los libros de Primera, Segunda de Reyes y los libros de Crónicas. En Crónicas registran, hermanos, hemos visto la destrucción del templo de Israel. ¿Sabía que usted es el templo? ¿Usted sabe que usted es el templo de Dios? Nosotros estamos hoy en día destruyendo el templo de Dios.
con nuestra actitud, con nuestra condición, con nuestra falta de compromiso con Dios. Esdras es llamado para reconstruir, para levantar nuevamente el templo de Dios. Y también solamente eso hace conjuntamente con todas las personas. El autor de este libro es el mismo Esdras. Es una persona singular. Dice, la palabra de Dios nos dice que Esdras era un escriba, una persona que escribía, un hombre que estaba constantemente traduciendo. Era un intérprete de las escrituras, podemos decir. A Esdras se le dio el estudio de la palabra de Dios para exponerla al pueblo. En el capítulo 7 vamos a ver eso. Esdras lee la palabra de Dios, expone la palabra de Dios. De la misma manera, hoy en día hay siervos de Dios que somos llamados para exponer la palabra de Dios. Amén, Señor. Para poder exponer y dedicar la palabra al pueblo del Señor. Ciro fue el rey de Persia que derrotó al imperio babilónico como cumplimiento de las profecías. Esas profecías están en Isaías, en Jeremías, en Daniel. Su decreto permitió el regreso de los judíos que había sido predicado por Isaías. Dice, Dios llamó, a Ciro, 200 años antes de que Ciro naciera. Dios se había llamado y había dicho, voy a levantar un varón para que sea utilizado, para que mi pueblo vuelva a Jerusalén. Entonces, podemos decir que todo esto está escrito en el libro de Esdras. Por eso es importante, queridos hermanos, es importante este estudio. Espero que usted piense, medite, ¿cuál es su condición hoy delante del Señor? Miren, antes de que continuemos estudiando, quizás viendo todos los pasajes de este libro de Esdras, yo quiero preguntarle, decirle, hermano, ¿cómo está usted delante del Señor? Como iglesia. ¿Usted está igual como los reyes de Judá? Haciendo todavía idolatría, engañándose, viviendo de una manera desordenada, cometiendo cosas terribles. Hermanos, seguro es que si estamos en esa condición nos vamos a quedar. Si estamos en esa condición no estaremos libres de hacer las cosas. Por eso, queridos hermanos, miren, antes de continuar, yo quiero que usted medite, que usted reflexione. ¿Cuál es su condición como cristiano? ¿Qué está haciendo? Mire, acabo de relatarle, acabo de ver, demostrarle lo que había acontecido con el pueblo de Israel así en general. Las 12 tribus, ¿qué había acontecido? Hoy en día Israel sigue cautivo en sí mismo. Creen ser una nación poderosa, pero no tienen la relación con el Salvador de nuestras vidas. No tienen relación con el Dios que vino a salvar a este mundo, a pagar el precio de nuestro pecado. Por eso, queridos hermanos, vamos a continuar en una próxima reunión, pero antes vamos a agradecerle a Dios por esta reflexión, por esta meditación de la palabra del Señor. Espero que usted medite y diga, Señor, yo no quiero ser deportado, no quiero ser cautivo, no quiero que me expulsen. Dígale eso a Dios, no quiero que me expulsen, Señor. No quiero que me saquen, Señor, de la iglesia. No quiero que me saquen del reino de Dios. No quiero que me saquen de ser parte de la iglesia. Y un día quiero estar con el Señor. Tenemos que decirle todo eso a Dios. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en este momento. Con esa reflexión, Señor, hemos concluido el segundo libro de Crónicas, Señor. Hemos visto cómo tú, Señor, has levantado un varón como fue el rey Ciro. Cómo Dios tú lo utilizaste para que el pueblo regresara. Así también hoy en día, Señor, yo creo que Dios Santo vas a levantar a alguien que va a impulsar siempre a la iglesia. A decir, busquen a Dios.
Clamen a Dios. Amén. Señor, yo quiero Sí, clamarte. Señor. Yo quiero tener esa relación contigo, porque sé que tú eres un Dios verdadero, un Amén. Dios único, Salvador. Por eso en esta mañana nos encomendamos a ti. Señor, en nuestra próxima reunión estaremos ya estudiando este libro de Esdras. Luego veremos Nehemías, luego Esther, y veremos también los otros libros de Ageo, Zacarías, Malaquías, cuando estemos viendo, Señor, estemos contemplando toda esta escritura para decir, Señor, ¿cuál fue la condición? Sí, Señor. Sí, Padre. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo reedificaron? El enemigo se va a oponer, siempre se va a oponer, pero ¿cómo hay que trabajar en el Señor? Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te encomiendo una vez más a todos mis hermanos. Amén. Amén. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en una próxima reunión.